Buenos días. Por favor, ir tomando asiento ya, que vamos a empezar ya con la segunda jornada de este curso de verano. Bueno, hoy ya estamos en familia ya. Vamos a empezar. La jornada de hoy va a tratar sobre el tema de la comunicación. En primer lugar, ¿se escucha bien? Vale. En primer lugar, vamos a comenzar con una ponencia que trata sobre la comunicación no verbal, y el encargado de esta ponencia es Carlos Alcover. Carlos Alcover es profesor aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, psicólogo, y es experto en todos estos temas. Así que como digo, estamos en familia. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, al finalizar la ponencia no dudéis en preguntar a Carlos. Y yo ya os dejo con él. Sí. Estamos en familia porque son los alumnos, para que se vengan y se recojan todo un poco más cercano. Perfecto. Si no os importa, por favor, vosotros no, pero los que estáis en fila más atrás, pues acercaros un poco tanto para que él no fuerce tanto y que me lo disfrutéis más de cerca, que siempre se agradece. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación, José. Y para mí es un placer estar aquí esta mañana con vosotras y vosotros para presentaros algunos de los elementos fundamentales de lo que es la comunicación no verbal. Lo que vamos a ver esta mañana son los principales elementos que constituyen la forma en la que los seres humanos, además del lenguaje y además de la comunicación verbal, nos permite también captar mucha información de los demás y sobre todo, como ahora comentaré, de sus estados internos. La comunicación no verbal es uno de los elementos fundamentales en la comunicación humana porque nació muy tarde. Y por lo tanto nuestros cerebros lo primero que aprendieron a percibir fue precisamente eso, la comunicación no verbal. Por lo tanto, nuestros cerebros están perfectamente preparados, incluso antes de adquirir una lengua, incluso antes de adquirir un lenguaje y de entender un lenguaje, están perfectamente preparados para captar la comunicación no verbal. Y por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación no verbal es lo primero que nosotros percibimos y entendemos de los demás. Y en esa comunicación no verbal, como luego comentaré, se incluyen no solamente la expresión de la cara, no solamente los movimientos corporales, la postura, el lenguaje corporal, sino también algo que acompaña a lo que decimos, que es lo que denominamos comunicación paralingüística o metalingüística, que tiene que ver con el volumen de la voz, tiene que ver con la entonación que nosotros utilizamos, la velocidad del habla, las pausas que realizamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como ahora explicaré un poco más en detalle, la comunicación no verbal incluye una gran cantidad de información, como luego veremos, mucho más importante que la verbal, que ayuda a comunicarnos y ayuda sobre todo a un proceso que explicaré también al final, que denominamos inferencias. Las personas, a partir de lo que percibimos, bien por la vista, bien por el oído o bien por cualquier otro sentido, nos sirve como punto de referencia para inferir estados internos de las personas que sienten, que piensan, que valoran acerca de nosotros, y por lo tanto esa información es fundamental precisamente para la formación de impresiones de los demás. Y eso es lo que voy a tratar de resumir esta mañana en el tiempo disponible que tenemos para ver realmente qué importancia tiene en la comunicación humana y en la transmisión de información. El origen de la comunicación no verbal, el estudio científico de la comunicación no verbal, lo podemos encontrar en la obra de Charles Darwin, que en 1872
publicó y que tituló La expresión de las emociones en los seres humanos y en los animales. Fijaros bien que él incluía también la expresión de las emociones en los animales como un elemento muy importante precisamente para inferir cómo las personas se sienten. Darwin inició una línea de investigación que en la actualidad todavía se sigue desarrollando, que es acerca de las expresiones que a través fundamentalmente de la cara y también de otro tipo de comunicación, las personas inferimos de las emociones que sentimos. Esto es importante porque se ha encontrado que en cualquier cultura, con independencia de que sean culturas occidentales, orientales, con cualquier grupo étnico, grupo racial, parece ser que la expresión de las emociones a través del rostro fundamentalmente son universales y por lo tanto todos los seres humanos, pertenezcan a la cultura que pertenezcan en cualquier época histórica, en cualquier situación, cuando quieren expresar o cuando sienten miedo, angustia, alegría, felicidad, asco, las emociones básicas, la expresión de la cara es básicamente la misma. Esto nos permite precisamente entender a los demás aunque no entendamos su lenguaje. Y esto es muy importante precisamente para valorar y entender, como luego comentaremos, la importancia de la comunicación no verbal. A partir de entonces, la comunicación no verbal ha sido una de las líneas de investigación más importantes, no solamente en psicología, que es el ámbito al que yo me dedico, sino por supuesto en todas las ciencias, en todas las disciplinas que trabajan sobre la comunicación. Y por lo tanto el estudio de la comunicación no verbal es fundamental porque además tiene una gran aplicación. Pensad, por ejemplo, en cómo los políticos, los famosos, las celebrities y todas las personas que tienen una actividad pública importante tienen que saber manejar la comunicación no verbal, porque efectivamente las personas, a partir de lo que vemos, cuando un político habla, cuando un político responde, las caras, las expresiones, la forma de hablar, la forma de mirar, el tono que utiliza, toda esa información nos sirve para captar, por ejemplo, si esa persona es fiable, si esa persona es competente, si esa persona nos podemos fiar de ella o no, y por lo tanto la comunicación no verbal en el ámbito aplicado de la política, de la comunicación, de la publicidad, del marketing, es clave porque permite a las personas tomar decisiones y eso es un elemento fundamental también. ¿Cómo nos formamos impresiones de los demás? ¿De qué manera los seres humanos básicamente nos formamos impresiones de los demás? A partir de 3 fuentes de información que se combinan y a partir de ellas nos formamos impresiones. En primer lugar, la apariencia física. Es uno de los elementos más importantes que nos guste o no, nos parezca bien o no, o nos parezca que a veces es un poco superficial, la apariencia física de las personas influye en la percepción y en la impresión que nos hacemos de ella. Por lo tanto, esa primera imagen, esa primera apariencia personal resulta fundamental porque, como luego comentaré, las primeras impresiones cuando se forman de manera positiva se pueden cambiar, pueden perder, pero las primeras impresiones cuando son negativas resultan muy difícil de modificar y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que una primera impresión negativa es muy difícil cambiarla, es muy difícil mejorarla, mientras que una primera impresión positiva hay que mantenerla porque se puede perder fácilmente y eso es importante a la hora de entender la importancia que tiene la apariencia física. En segundo lugar, la comunicación no verbal. Como ahora comentaré, la comunicación no verbal incluye una gran cantidad de información que a partir de nuestro cuerpo y a partir de la utilización de nuestra voz, sobre todo de la forma en la que comunicamos verbalmente, influye en las impresiones que nos formamos y que los demás se forman de nosotros. Y en tercer lugar, la conducta manifiesta, es decir, lo que las personas hacen o dicen, puesto que la comunicación verbal es también conducta y eso también lo tenemos que valorar. A partir de esas 3 fuentes fundamentales de información, los seres humanos, las personas, lo interpretamos mediante 2 mecanismos. Uno, la información que tenemos y que es realmente accesible, es decir, lo que nosotros podemos percibir de una persona, su apariencia física, su comunicación no verbal y su conducta, pero también a partir de conocimiento asociado, es decir, todo aquello que no está presente en ese momento, que no percibimos directamente, pero que asociamos a la persona. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la percepción de la edad. Cuando las personas perciben a una persona joven, con independencia de si es competente, de si es una persona
¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver si las pilas estas duran un poco más, ¿no? Decía entonces que cuando una persona joven se presenta ante adultos de las características que sean, en muchas ocasiones lo primero que perciben es la juventud y asocian a la juventud una serie de características que pueden ser positivas o negativas y que incluso antes de que ese joven empiece a hablar o empiece a realizar una tarea o empiece simplemente a decir cualquier cosa, las personas que lo están percibiendo ya están asociando. Lo mismo ocurre con las personas mayores. Si nos perciben de una manera y a partir de la percepción asocian a la edad una serie de características positivas o negativas, con independencia de que las personas las tengan, ya están siendo asociadas por quien nos percibe. Esto es importante precisamente en un entorno como en el que estamos aquí, donde a veces la percepción de la discapacidad puede ser percibida de manera no siempre positiva y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que además de lo que nosotros transmitimos directamente y lo que perciben en nosotros los demás, también esos otros están asociando una serie de connotaciones positivas o negativas a nuestras características y eso lo tenemos que tener en cuenta porque eso hace alusión a la presencia de estereotipos, a la presencia de prejuicios que en muchos casos perjudican precisamente la percepción y empeoran la percepción de los demás, con independencia de que nosotros realmente la imagen que demos sea una u otra. Son los demás los que asocian una serie de informaciones a lo que creen percibir y a partir de ahí realizan juicios, realizan inferencias y toman decisiones. Esto es importante que lo tengáis en cuenta siempre y lo recordéis. Bien. Los tres tipos básicos de comunicación entonces en los seres humanos son los siguientes. Lo que nosotros denominamos la comunicación verbal, es decir, la utilización del lenguaje, ya sea oral, ya sea escrita y por lo tanto es una parte importante de la comunicación humana. En segundo lugar, la comunicación no verbal, estrictamente hablando, que son todos los elementos que no incluyen el intercambio de ningún tipo de palabras ni nada que aluda al lenguaje, donde se incluyen, por ejemplo, la expresión de la cara, que es fundamental, como ahora comentaré, las posturas que utilizamos las personas en distintas situaciones, en distintos contextos, los movimientos que hacemos, el lenguaje corporal, cómo expresamos a partir de la utilización de nuestro cuerpo todo lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos encontramos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, la ropa, el peinado, la imagen, todos aquellos adornos o complementos que las personas podemos utilizar y que pueden incluir tatuajes, piercing, todo tipo de avalorios que las personas utilizan precisamente para transmitir información acerca de quiénes son y eso también es importante en la comunicación no verbal. Por supuesto, el color de la piel, las características étnicas y todo lo que tiene que ver también con la distancia interpersonal, la utilización del espacio público, del espacio privado que las personas tenemos a nuestro alrededor y que también influye, por ejemplo, en la proximidad, en el contacto, en el toque, es decir, cuando las personas tienen una serie de conductas donde tocan a los demás, donde apoyan la mano en el brazo o en el hombro o en alguna otra parte del cuerpo de las personas y que influye también mucho en la transmisión de información. Y en tercer lugar tenemos el tercero de los elementos, que es la comunicación paralingüística o metalingüística, a veces se denomina también así, que tiene que ver con la forma en la que utilizamos el lenguaje. No solamente tenemos que tener en cuenta lo que decimos, sino cómo lo decimos, es decir, el tono que estamos utilizando, la velocidad con la que estamos hablando, el volumen de voz que utilizamos, las dudas, las pausas, las muletillas que a veces se utilizan al hablar y que también transmiten mucha información. Una persona puede percibir sin necesidad de ver a la otra si esa persona por su forma de hablar está nerviosa, está tranquila, está segura, insegura, es tímida, etcétera, etcétera. No es necesario ver a esa persona, simplemente con escuchar lo que la persona está diciendo, la forma en la que está hablando, nosotros podemos percibir cómo se siente o intentar saber cómo se siente, qué piensa o cómo es esa persona. Y fijaros, es lo importante que es, aunque siempre damos mucha importancia a lo que decimos, siempre damos mucha importancia al lenguaje, los estudios han demostrado que la comunicación verbal en la comunicación humana representa menos del 10%, es decir, que más del 90% de la comunicación humana tiene que ver con la comunicación no verbal y con la comunicación paralingüística. Fijaros además lo importante que es, por eso he empezado hablando de la importancia desde el punto de vista evolutivo de la comunicación no verbal,
porque si solo el 10%, como mucho, en realidad parece que es incluso menos, es la comunicación verbal, la comunicación no verbal es todo lo que nuestro cerebro percibe, interpreta y a veces de manera no consciente. Es decir, no nos damos cuenta de que estamos percibiendo toda esa información, pero nuestro cerebro la está procesando. Por eso, la impresión que habréis tenido en muchas ocasiones de conocer a una persona, os presentan a alguien, conocéis a alguien, esa persona no dice nada que resulte desagradable, que resulte antipático, que resulte molesto, y sin embargo la impresión que os causa después es qué mal me ha caído, no me fío nada de esta persona, no me gusta nada, y decimos, ¿por qué si no ha dicho nada que realmente nos sirva para hacer ese juicio? Pues precisamente la impresión que nos ha causado ha sido el resultado del procesamiento de esa comunicación no verbal y paralingüística que nuestro cerebro ha realizado de manera no consciente. Por eso no tiene nada que ver con la química y con esas cosas que a veces se venden como un sexto sentido, sino tiene que ver con el procesamiento de la comunicación no verbal, en la cual nuestros cerebros son expertos, ya digo, incluso antes de adquirir un lenguaje o de entender un lenguaje. ¿Qué es importante entonces? Que la comunicación verbal y la no verbal son muy diferentes, incluyen elementos muy distintos. Los componentes verbales son discretos en el sentido de que no siempre se utilizan, es decir, discretos en el sentido matemático. Unas veces están, otras veces no están. Hay personas que hablan mucho, hay personas que hablan poco, pero no siempre estamos hablando. Bueno, algunos casi siempre están hablando, pero bueno, no es lo habitual, ¿no? En el caso de la comunicación no verbal es continua. Siempre que estamos delante de otras personas, siempre que interactuamos con otras personas, la comunicación no verbal está presente. Ahora mismo, los que estáis aquí sentados no estáis hablando y, sin embargo, vuestra postura, vuestra expresión, vuestra mirada, vuestro gesto está transmitiéndome información. Por lo tanto, esa comunicación no verbal no puede evitarse. Siempre que estamos en interacción con otro, en la comunicación no verbal, aunque no digamos nada, está siempre presente. Los componentes verbales son relativamente fáciles de controlar, es decir, las personas podemos pensar lo que vamos a decir, aunque sabéis también que no siempre ocurre. Muchas veces nos damos cuenta de lo que hemos dicho cuando ya lo hemos dicho, y eso a veces es un problema, pero normalmente, ya sabéis lo que se dice, las personas no somos responsables de lo que pensamos ni de lo que sentimos, pero sí de lo que hacemos, y por lo tanto la comunicación verbal es relativamente fácil de controlar. Por el contrario, los componentes no verbales son muy difíciles de controlar. Ni siquiera las personas más entrenadas, por ejemplo los políticos, presidentes de gobierno, presidentes de países, de empresas, de corporaciones, personajes públicos, a pesar de que tienen asesores personales que les enseñan, que les entrenan, que les dicen antes de cada intervención importante cómo tienen que hacer, cómo se tienen que presentar, cómo tienen que utilizar el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. Incluso esas personas muy entrenadas y muy preparadas que cuentan con los mejores asesores no pueden controlar siempre la comunicación no verbal. Y por lo tanto eso demuestra que es muy complejo controlar la comunicación no verbal, incluso aunque intentemos tener control consciente sobre ella. Los componentes verbales suelen ser conscientes en su mayor parte, aunque a veces, ya sabéis, se producen lapsus, es decir, decimos cosas que no sabemos por qué las decimos, o llamamos a una persona con otro nombre, y eso demuestra en quién estamos pensando, ¿no?, en lugar de la persona con la que estamos interactuando, mientras que los componentes no verbales suelen ser, en general, no conscientes, o menos conscientes que los verbales. En los componentes verbales hay un aprendizaje directo, es decir, aprendemos un idioma, aprendemos una lengua, aprendemos un sistema de signos, mientras que en los componentes no verbales el aprendizaje es más informal. No sabemos realmente por qué ponemos esa cara, de dónde vienen esas expresiones, por qué hablamos así, pero el caso es que lo vamos aprendiendo a través de los modelos. Cuando las personas tienen un déficit en cualquiera de los dos componentes, por supuesto si es en los dos mucho mayor, las personas suelen tener problemas de comunicación y problemas de relación. Es decir, en muchos casos las personas no se comunican adecuadamente, no se relacionan adecuadamente, los demás se forman impresiones negativas de ellos y eso es debido por un problema o por un déficit tanto en la comunicación verbal como en la no verbal o en alguna de ellas. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, esto es un gráfico que simplemente lo que trata de representar es que siempre que las personas decimos algo, es el núcleo, los componentes verbales, siempre que decimos algo eso está rodeado de una comunicación paralingüística y de una comunicación no verbal. Es decir, lo que yo estoy explicando, contando, transmitiendo verbalmente esta mañana, la información que yo estoy dando, lo estoy haciendo con un tono de voz, con una velocidad, con una expresión, con un volumen,
y además estoy de alguna manera presentándome de la manera en la que lo estoy haciendo con mi lenguaje corporal, con la utilización de las manos, con la utilización de mi cuerpo. He preferido estar de pie y no estar sentado. Todo eso ya transmite muchas cosas que lo vamos procesando de manera automática, de manera no consciente, pero siempre está ahí, no podemos evitarlo. Bien, vamos entonces, para centrarnos en los aspectos más concretos y acabar con algunas recomendaciones acerca de cómo utilizar la comunicación no verbal en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo fundamentalmente, para emprendedores, para personas que trabajan o se relacionan con los demás, con los principales elementos de la comunicación no verbal, y luego hablaremos de la comunicación paralingüística. Dentro de la comunicación no verbal, uno de los elementos fundamentales es la expresión de la cara. La expresión facial es uno de los aspectos más importantes que da mucha información sobre el estado emocional. Es decir, como antes he comentado, ese proceso que los seres humanos somos perfectamente expertos en realizar, que son los procesos de inferencia, lo que significa es que a partir de la expresión de la cara de una persona inferimos cómo se siente, inferimos cómo está, sus estados internos. Y esas inferencias, como fácilmente comprenderéis, no siempre son correctas, es decir, a veces nos equivocamos. Yo puedo ver una expresión de una cara de una determinada manera, creer que esa persona está contenta, está tranquila, está alegre, y sin embargo lo que siente es otra cosa distinta. Pero como ya he dicho, la expresión de las emociones es muy automática, y solamente las personas que tienen una gran capacidad de regulación de la expresión emocional son capaces de, digamos, de distorsionar o de ocultar de alguna manera cómo se sienten. ¿Qué es importante también en la expresión de la cara? Que tiene que ser acorde con la comunicación no verbal, con la comunicación verbal, perdón. Es decir, tiene que haber coherencia, porque en el caso de que haya incoherencia entre la expresión facial y lo que la persona está diciendo, ¿de qué nos fiamos más? De la expresión de la cara. Es decir, desconfiamos de lo que la persona dice si su cara, su expresión es contradictoria o es incoherente con respecto a lo que está diciendo. Por lo tanto, nos fiamos mucho más de la comunicación no verbal que de la verbal, y esto es importante también. En segundo lugar, otro de los elementos fundamentales es la mirada. Como sabéis, dentro de la cara, la expresión de la cara es importante, pero dentro de la cara donde realmente los seres humanos nos comunicamos es a través de la visión, a través de la mirada. Mirar a los ojos, mirar a la cara, como sabéis, es uno de los elementos fundamentales, porque cuando las personas incluso miramos a la cara pero no miramos a los ojos, estamos ya dando mucha información negativa. El hecho de que en muchos casos, habrá pasado quizá, las personas cuando hablan con nosotros nos miran a la boca, o nos miran a la oreja, o nos miran a otro sitio, y sentimos incomodidad, porque realmente donde esperamos encontrar el contacto con el otro y el otro con nosotros es a través de la mirada. La mirada da mucha información, y esa mirada, como sabéis, cuando se oculta, cuando la mirada no es clara, cuando no se mira, directamente ya está dando información acerca de la desconfianza de esa persona, su inseguridad, o en muchos casos directamente que está mintiendo o que tiene algo que ocultar. Por lo tanto, la mirada como información positiva o negativa es básica. ¿Qué es importante también? La sonrisa y el gesto afable, eso es fundamental. Tener una expresión afable, no hace falta estar, claro, siempre con una sonrisa permanente, pero sí una sonrisa que pueda ser necesaria en cada momento, y una expresión de afabilidad es fundamental para la comunicación interpersonal. En muchos casos lo que pierde a muchas personas cuando se relacionan con los demás es su gesto, un gesto serio, un gesto adusto, un gesto a veces incluso de aburrimiento. Esa falta de afabilidad en la expresión, sobre todo, o esa dificultad para sonreír levemente siempre que esté justificado, dificulta mucho y empeora mucho la imagen de las personas y su comunicación no verbal. Es muy importante, como decía, elegir esa expresión. Nuestra cara tiene un gran repertorio de expresiones, muchísimas expresiones, y elegir precisamente una expresión afable, una expresión sonriente es fundamental, y eso también tenéis que tenerlo en cuenta porque transmite mucha información acerca de quiénes somos. Por supuesto, la postura corporal también es fundamental. La postura corporal implica cómo nosotros nos sentamos, qué postura utilizamos al sentarnos, cuando estamos de pie o cuando estamos en algún otro lugar. Y siempre la postura hay que interpretarla, igual que cualquier elemento, no aislada. Es decir, no por el hecho de que una persona esté con los brazos cruzados, automáticamente tenemos que decir esa persona tiene algo que ocultar, está a la defensiva, es agresiva.
No. Los brazos cruzados por sí solos no significan nada, hay que verlo en el conjunto de la postura corporal, de la mirada, del gesto, de la expresión de la cara, del movimiento de las manos, etcétera, etcétera. Pero sí que la postura es importante, puesto que transmite mucha información acerca de los estados internos de las personas. Es importante también tener en cuenta que hay elementos muy importantes en la postura que tienen que ver con cuestiones de género, es decir, los hombres y las mujeres se sientan, por ejemplo, de forma distinta en función muchas veces de la propia ropa. Es decir, si una mujer lleva falda es ya complicado a la hora de sentarse la postura que adopta, mientras que si lleva pantalones no, pero incluso llevando pantalones hombres y mujeres, normalmente la postura de las piernas, la forma de las piernas es distinta en hombres y en mujeres. Por lo tanto, siempre lo tenemos que interpretar en ese contexto, no es lo mismo una pierna cruzada de una manera que en un hombre, en una mujer o en un contexto o en otro, y eso también hay que saber contextualizar los gestos. Por eso, cuidado con los libros de aeropuerto que dicen aprenda a detectar la comunicación no verbal, fíjese en cómo se sienta la persona, fíjese qué postura tiene y a partir de ahí usted ya sabe si esa persona es peligrosa, si es una persona insegura, si es una paranoica o es una depresiva. No, todo eso son tonterías que no sirven para nada y que por supuesto confunden a mucha gente a la hora de interpretar la comunicación no verbal. Otro de los elementos fundamentales, los gestos que hacemos y fundamentalmente la utilización de las manos. Cualquiera que haya hablado en público sabrá que una de las cosas más difíciles es qué hacer con las manos, ¿no? Qué hacer con las manos es algo complicadísimo y eso es uno de los elementos más importantes porque después de la cara es lo que transmite más información. Las manos siempre cuando interactuamos con los demás tienen que estar a la vista, siempre a la vista. Las manos en los bolsillos, las manos a la espalda, las manos detrás, las manos ocultas debajo de las axilas o en cualquier otro lado ya indican mucha información. Fijaros además que no es tanto lo que yo estoy intentando transmitir, sino lo que los demás interpretan, aunque yo no quiera. Es decir, yo puedo decir, no, si yo pongo las manos atrás porque es una costumbre mía, ¿vale? Muy bien, no significa nada para ti, pero para los otros sí puede significar mucho. Y por lo tanto eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es tanto el sentido que nosotros le damos, sino la interpretación que hacen los demás. Las manos además siempre tienen que estar a la vista y, sobre todo, lo que es importante, las palmas abiertas. Con las palmas abiertas. No sé si sabéis que una de las interpretaciones, la más factible, no significa que sea la verdadera, de por qué todavía seguimos manteniendo el darnos la mano como una expresión de amistad pacífica, etc. Parece ser, por lo menos los antropólogos es la interpretación que dan, que darnos la mano, enseñar la mano y estrechar la mano, lo que significa es que no oculto nada en ella. No oculto ningún arma, no oculto una piedra, no oculto ningún cuchillo, no oculto nada que pueda hacer daño al otro. Por eso, como el 90% de los seres humanos somos diestros, lo que damos normalmente es la mano derecha, porque aunque la izquierda no la enseñemos, en la izquierda, si somos diestros, es mucho más difícil tener un arma o utilizar un arma con eficacia. De hecho, como sabéis, en muchas ocasiones cuando se quiere expresar todavía más amistad o todavía más afecto, se dan las dos manos. Pongo una mano y pongo la otra encima. ¿Por qué? Porque enseñando las palmas yo sé que no voy a ocultar nada y que no tengo intención de herir. Si tengo el puño cerrado o tengo la mano detrás, eso va a hacer que las personas interpreten que estoy a la defensiva, que puedo ser peligroso, que puedo ser agresivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la utilización de las manos es fundamental. ¿Qué se recomienda también en la comunicación no verbal cuando estamos en una situación en público interactuando con los demás? Evitar tener en las manos ningún objeto. Yo tengo que tener el micrófono porque me han obligado, pero no me gusta tener un micrófono en la mano, ni un bolígrafo en la mano, nada en la mano. ¿Por qué? Porque las personas que al hablar en público, en una situación interpersonal, laboral, etcétera, tienen algo en la mano mientras hablan, lo que están demostrando es inseguridad. Tienen que agarrarse a algo. Tener algo en la mano significa que me agarro a algo. Es igual que cuando nos agarramos. Cuando la persona está nerviosa, cuando está insegura, se agarra los dedos, se toca. Cada vez que una persona se está tocando a sí misma, se está agarrando, está demostrando inseguridad. Necesita algo a lo que agarrarse. Por eso cuando vemos a alguien en público que sale un atril y se agarra al atril, ¿no? Está temblando. Está temblando. Si las manos están agarradas a algo, a la mesa, al atril, a lo que sea, está demostrando que está inseguro, que está ocultando algo, que no es sincero y por lo tanto toda esa información se procesa. Y fijaros bien, recordarlo, aunque en ese momento no nos demos cuenta que estamos fijándonos cómo tiene las manos, nuestro cerebro lo está procesando de manera no consciente.
Por eso nosotros vemos a un político que dice muy buenas palabras, lanza unos mensajes fantásticos y cuando acaba decimos no me creo nada. Cuando yo digo no me creo nada es porque he estado procesando de manera no consciente su lenguaje no verbal. Y por lo tanto ahí es donde verdaderamente sacamos conclusiones, no con lo que dice. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor conocéis de hasta qué punto el lenguaje no verbal es importante. Uno de los primeros debates televisivos en la historia, bueno, el primer debate televisivo en la historia fue el de las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Kennedy y Nixon. Los que sois muy jóvenes, que sois la mayoría, no lo recordaréis, pero lo habréis podido ver por lo menos en imágenes. Bueno, yo tampoco estaba, o sea, no fui testigo de eso. En el debate de Kennedy y de Nixon fue la primera vez que un debate se televisó en directo y por lo tanto se pudo ver a los dos candidatos unos días antes de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Y se hizo un estudio que es significativo de la importancia de lo que estoy hablando. Se hizo un sondeo entre las personas que habían asistido a ese debate por televisión y los que lo habían escuchado por la radio, que en esa época, en los años 60, era mucho más frecuente, claro, todavía que la televisión. En los resultados del sondeo de las personas que habían escuchado el debate por televisión, la mayor parte de ellos, un porcentaje muy significativo, dijo que el candidato que les parecía más fiable, más seguro y que podía ser mejor presidente de Estados Unidos era Kennedy, sin ninguna duda. Sin embargo, los que habían escuchado el debate por la radio, es decir, solo habían oído a uno y a otro, mayoritariamente dijeron que la persona más fiable, más segura y que podía ser el mejor presidente de los Estados Unidos era Nixon. ¿Por qué entonces, si habían dicho lo mismo, quien había visto el debate había sacado unas conclusiones y quien solo lo había escuchado había sacado otras? Porque evidentemente la comunicación no verbal de Kennedy en comparación con la comunicación no verbal de Nixon era significativamente mejor, mucho más positiva y por lo tanto lo que Kennedy dijo y se vio que decía era mucho más fiable, mientras que lo que Nixon dijo y no vieron, sino simplemente escucharon, les pareció más fiable que lo que dijo Kennedy. Y esto lo que demuestra es que efectivamente las personas no nos fijamos solo en lo que se dice, sino también en toda la comunicación no verbal e influye en el juicio que nos hacemos de ellas. Bueno, seguimos para ir avanzando. Bueno, lo he comentado ya, el apretón de manos. ¿Qué significa el apretón de manos en nuestras culturas? En todas las culturas, como sabéis, es muy importante, es un gesto universal, que hay distintas interpretaciones. Si nosotros queremos dar una sensación de persona de confianza, de persona honesta, pacífica, afectuosa, etcétera, etcétera, lo normal es dar las dos manos, es decir, estrechar la mano dominante, la diestra, si es la mayoría, la izquierda, si se es zurdo, y además poner la otra mano encima. Eso es un elemento importante que se interpreta como afabilidad máxima, como máxima confianza. Por el contrario, cuando las personas dan la mano floja, es decir, dan la mano y parece que estás cogiendo un pez o estás cogiendo algo blando, en fin, sudoroso incluso, la sensación que da es una sensación de inhibición, de debilidad. Alguien que no es fiable, alguien que no es fuerte, alguien que no es seguro, todo eso transmite información. Por supuesto, si las manos se aprietan demasiado y nos rompen o casi suenan los huesos cuando la apretamos, eso también es una demostración de agresividad, de dominancia. Hay que dar la mano apretando, pero no estrujando los dedos del otro y por lo tanto eso también hay que tener cuidado con la fuerza o la presión que se utiliza. ¿Qué es lo que ocurre cuando damos la mano normalmente y lo que hacemos es dejar que el otro sea el que nos empuja hacia abajo? Nosotros estamos dando la iniciativa a la otra persona. Es decir, si yo doy la mano pero no la muevo, simplemente la estrecho y el otro es el que la mueve, estoy dejando que sea el otro el que domina. Por el contrario, si soy yo el que coge la mano, lo habréis visto muchas veces en los personajes públicos, que cogen la mano y lo primero que hacen es casi un movimiento compulsivo, ¿no? ¿Por qué tienen tanto interés en ser los primeros en mover la mano? Porque eso demuestra que soy más poderoso que tú. Y por lo tanto, tengo más iniciativa que tú, yo soy el fuerte y eso es importante en la comunicación no verbal. Y por supuesto, cuando ni se sube ni se baja, es decir, cuando se sigue una pauta donde no se domina pero tampoco se deja uno dominar, es cuando estamos demostrando confianza, seguridad y fortaleza, y eso es lo mejor. Dar la mano, estrechar la mano con firmeza y moverla en un movimiento no dominante hacia arriba, no ser nosotros quien tomamos la iniciativa ni dejar que el otro la tome. Por lo tanto, todo esto que puede parecer, en fin, que los psicólogos hilamos muy fino y que siempre estamos con explicaciones muy alambicadas, es muy importante, porque aunque parezca que no, como decía,
y si tenéis tiempo de ver algún documental sobre el lenguaje no verbal en los políticos, es muy interesante, por ejemplo, dónde se ponen para recibir al otro, de qué manera el que recibe es el que domina cuando da la mano, cuando tiene algún tipo de posición que quiere que sea mucho más relevante o sea mucho más significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, lo explico para quien no pueda ver la imagen, el gesto del saludo de Obama y Castro en la reciente visita a Cuba, donde vemos cómo tanto uno como otro, tanto Obama como Castro, dominan perfectamente lo que es la comunicación no verbal. Vemos que ambos se miran a los ojos, la altura de Obama es mayor y por lo tanto hay una, digamos, una situación de privilegio, de posición. Siempre quien es más alto, lógicamente ya mira hacia abajo y el más bajo tiene que mirar hacia arriba, eso es un elemento también ya que marca, pero los dos se miran directamente a los ojos. Como vemos, los dos se dan la mano con firmeza en el segundo punto y además Obama hace un gesto que demuestra mayor afabilidad, que es con la otra mano, en este caso con la izquierda, toca el codo de Castro. Eso lo que demuestra es precisamente mucha más cercanía, mucha más seguridad y al mismo tiempo que Obama hace una demostración de fuerza, hace una demostración de poder, al mismo tiempo ese gesto también denota amistad, denota confianza y denota respeto al presidente cubano. Por lo tanto, como veis, eso es un ejemplo de cómo los políticos utilizan la comunicación no verbal para transmitir tanto quiénes son como cómo perciben al otro. Y eso es importante en estos análisis porque aunque solo tenemos la imagen y no podemos escuchar las voces y no podemos ver también sus expresiones faciales, todos estos microexpresiones y todos estos microgestos son muy significativos a la hora de la comunicación, por encima incluso de la comunicación verbal. Bien, y ya para ir cerrando pasamos a los componentes paralingüísticos, que es lo que comentaba, que también se denominan a veces metalingüísticos y que tienen que ver con la forma en la que utilizamos el lenguaje verbal. Dentro de esos componentes paralingüísticos los más importantes son los siguientes. En primer lugar, el volumen de voz. El volumen de voz, por supuesto, es expresivo, general. Todas las personas tenemos un volumen por nuestras características fisiológicas, que es el que tenemos, pero casi siempre lo podemos alterar. Podemos subir la voz, ya sabéis que el volumen, cuando las personas dan voces, lo que están demostrando es agresividad, dominio, enfado, etcétera, etcétera. Y cuando las personas hablan bajo, utilizan un volumen de voz más bajo de lo habitual, lo que están demostrando es inseguridad, sumisión o cualquier miedo o cualquier otro tipo de expresión emocional más negativa. Por lo tanto, el volumen es muy importante. Utilizar ni un volumen de voz elevado ni un volumen de voz bajo, y esto siempre que se hable en público, se intervenga en público, nos relacionemos con los demás, tenemos que intentar controlar ese volumen de voz para que sea agradable y por lo tanto no sea ni imperativo ni sea tampoco de sumisión. El volumen de voz es uno de los elementos que más importancia se da cuando nosotros hacemos inferencias acerca de los estados internos, cómo se sienten las personas a partir del volumen de voz que utilizan y por lo tanto en muchos casos simplemente con el volumen ya estamos interpretando cómo es la emoción de una persona y qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. El segundo elemento, que es el más importante, aunque no están en orden, el segundo elemento más importante de la comunicación paralingüística es el tono. El tono que nosotros utilizamos al hablar con los demás es el que nuestro cerebro procesa con mucha más rapidez y del que más se fía. Esto lo podemos ver y lo podemos apreciar de forma muy clara. Por ejemplo, cualquiera que haya tenido interacción con un bebé sabe perfectamente que el bebé, sin entender todavía ningún idioma, sin entender ningún lenguaje, simplemente por el tono de voz con el que se dirigen a él, saben si la persona está siendo cariñosa, si está enfadada, si es agresiva o no. Es decir, un bebé de muy pocas semanas, de muy pocos meses, en el momento en que ya empieza a escuchar las voces humanas que le hablan, automáticamente ya sabe quién le está hablando y cuál es la expresión emocional de quien le está hablando. Esto lo que significa precisamente es que nuestro cerebro viene preparado ya de serie, sin necesidad de ningún tipo de aprendizaje prácticamente, para interpretar el tono con el que hablan. Por lo tanto, el tono con el que hablamos, un tono irónico, un tono condescendiente, un tono sarcástico, el tono con el que nosotros estamos utilizando la comunicación no verbal, es el más importante en la utilización del lenguaje. Y recordar siempre que es lo que el cerebro procesa de manera muy automática y del que más se fía. Es digamos, el elemento paralingüístico más significativo.
En tercer lugar, la fluidez verbal. La fluidez verbal tiene que ver con la facilidad con la que las personas hablan de manera seguida y sobre todo la claridad con la que se expresan. La fluidez verbal tiene mucho que ver precisamente con la claridad, porque a partir de la fluidez verbal las personas hacemos inferencias acerca de su fluidez de pensamiento. Una persona que no se expresa con fluidez, automáticamente interpretamos que tampoco piensa con fluidez y que por lo tanto su nivel mental es inferior cuando la fluidez verbal es baja. Y esto también, cuidado, porque es una inferencia muy automática. La fluidez verbal tiene que ver también con los silencios cuando hablamos, las personas se quedan calladas a la mitad de la frase, con las dudas acerca de lo que decimos, con la utilización de muletillas. Esto es algo que en muchas ocasiones, desde luego los profesores y todos los que han ido a clase y han estudiado lo saben perfectamente, ¿no? Los profesores tendemos a utilizar muletillas y los alumnos al final están más pendientes de cuántas veces ha dicho en la clase, ha batido el récord y hoy ha dicho 50 veces de acuerdo, vale, sí, entendido, ¿no? Y esto es muy negativo, porque si una persona todas las frases las termina con de acuerdo, vale, ok, ¿no? Pues demuestra en muchos casos inseguridad y demuestra en muchos casos poca naturalidad al hablar. Por lo tanto, es importante la fluidez. Por supuesto también, aquí la velocidad. La velocidad del habla también es algo muy general, es expresivo. Las personas hablan más deprisa o más despacio. De hecho, también tiene que ver con la cultura, ¿no? Vosotros seguro que si habéis viajado o conocéis a personas de otras comunidades autónomas, sabéis que en otras comunidades autónomas se habla mucho más deprisa, se habla mucho más rápido, se acortan las palabras, no se entiende. Bueno, esto no es tanto personal como muchas veces cultural y por ejemplo en países de Latinoamérica también esto es muy significativo, en la velocidad con la que se hablan en unos países y otros, que hace que muchas veces el mismo idioma no lo entiendas, y esto tiene que ver con algo expresivo. Pero también la velocidad es algo que se puede controlar. Yo puedo hablar más deprisa o puedo hablar más despacio. Y por lo tanto la velocidad del habla es importante, porque hablar muy rápido dificulta la comprensión por parte del otro, pero hablar muy lento lo que hace es que al final las personas pierden el interés y pierden la atención en lo que estamos hablando. Por lo tanto, ni una velocidad excesiva ni una velocidad muy lenta, porque eso dificulta en todos los casos. Y otro de los elementos más controvertidos de la comunicación no verbal es el timbre. El timbre de voz, como sabéis, es algo muy fisiológico, es decir, tiene que ver no solamente con las características de las cuerdas vocales y del sistema fonador de cada persona, sino también tiene que ver con el género, fundamentalmente. ¿Por qué es importante el timbre de voz y por qué es importante esto? Y lo quiero matizar, porque es un elemento que muchas veces pasa desapercibido, porque es fundamental. No hay una explicación convincente o total o completa acerca de por qué, pero lo que se ha demostrado es que los seres humanos en general asocian a los tonos de voz grave personas con más seguridad, personas más competentes, personas más fiables y personas más poderosas, mientras que los timbres de voz agudos se asocian con todo lo contrario: menos seguridad, menos competencia y menos capacidad. Claro, esto es un problema porque, como sabéis, fisiológicamente hablando, los hombres y las mujeres tenemos un timbre de voz diferente, porque los hombres cambiamos la voz en la pubertad, mientras que las mujeres mantienen la voz, digamos, infantil, la voz de la infancia. ¿Esto qué significa? Significa que automáticamente las mujeres, por el timbre de voz más agudo que fisiológica y naturalmente tienen un hándicap, tienen una dificultad. Esto es algo que se comprueba y hay algunos documentales muy interesantes, incluso si habéis visto la película reciente sobre Margaret Thatcher, lo veréis, lo habréis comprobado, que Margaret Thatcher, la que fue primer ministro del Reino Unido, tenía un timbre de voz agudísimo, un timbre de voz muy desagradable, de esos que rompen los vasos prácticamente al hablar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó al poder le dijeron que como utilizara ese timbre de voz en sus interacciones con otros políticos, con otros presidentes de gobierno o hablando en público, ese timbre de voz iba a ser percibido como de alguien muy negativo. ¿Qué enseñaron a Margaret Thatcher? A impostar la voz, es decir, a hablar gravemente, como si fuera un hombre, despacio, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabemos que es una voz impostada? Porque cuando perdía los nervios, cuando se ponía nerviosa, le salía la voz aguda. Eso es lo que demuestra que efectivamente la voz aguda tiene esa importancia. Pero no solamente en las mujeres, porque los hombres que tienen voz aguda son percibidos igual de negativamente. Y esto, ya digo, que es un elemento muy controvertido
que es muy automático y que aunque nosotros queramos decir que no lo tenemos en cuenta, nuestro cerebro lo procesa. ¿Por qué? Ya digo, no hay una razón convincente que lo demuestre, sino que hay motivos evolutivos a partir de la evolución humana, a partir de lo cual los timbres graves se perciben de esa manera más positiva, los timbres agudos de una manera más negativa. Bien, por último, algunas recomendaciones sobre la comunicación no verbal en entornos laborales, en personas que trabajan, en personas que emprenden, en personas que tienen relaciones con los demás o cualquier tipo de relación social. En primer lugar, es muy importante estrechar la mano. Estrechar la mano como el símbolo, digamos, de más accesibilidad, aunque también, y en función de las culturas, de la confianza, del contexto, si no se da la mano, saludar con un beso, o con 2 besos, o con 3 besos, dependiendo del país o de la cultura en la que estemos. Pero estrechar la mano o tener cualquier tipo de contacto a partir del beso es muy importante en la presentación, en el conocimiento o simplemente en el contacto con las personas. Por supuesto, siempre intentar mantener, cuando interactuamos con los demás, mantener el contacto ocular. Eso es fundamental. Mantener el contacto ocular mientras hablamos es muy importante precisamente para mantener esa interacción positiva. Utilizar sonrisa y gesto afable, no hace falta estar riéndose permanentemente, pero sí una sonrisa, una expresión agradable, una expresión de afabilidad, de no enfado, es muy importante también en las interacciones cotidianas con los demás. Utilizar la voz adecuadamente, como he dicho ahora, en la velocidad, en el tono, el volumen, todo eso es muy importante porque transmite mucha información y sobre todo porque matiza lo que estamos diciendo. El componente verbal se ve matizado por la utilización que hacemos de la voz, etcétera, etcétera. Todo lo habéis experimentado con los profesores. Hay profesores que solamente escucharlos ya, aunque sea muy interesante lo que están contando, ya te aburren, ya desconectas. Mientras que hay otros que pueden estar hablando horas y horas de cosas totalmente insustanciales, pero la forma en la que utilizan el lenguaje, la voz, etcétera, etcétera, puede ser muy atractiva y captar la atención. Esto es muy importante. Es importante también dar retroalimentación a los demás, asentir con la mirada o asentir con gestos. Eso también es muy importante con la cabeza. Mientras el otro está hablando, asentir o negar, lógicamente, cuando esté justificado, para demostrar que estoy escuchando atentamente, que estoy pendiente de lo que está diciendo y que lo estoy entendiendo. Evitar gestos de nerviosismo, gestos de ansiedad, como he dicho antes. Todos los gestos de nerviosismo, de ansiedad, tienen que ver con movimientos de partes del cuerpo. Las personas que se sientan y no dejan de mover un pie, no dejan de mover la pierna o están con un objeto en la mano tocando, dando golpes en la mesa o dando golpes en algún sitio, tocándose a sí mismos, todo eso puede parecer que no, pero transmite ansiedad, transmite nerviosismo, inseguridad. Por eso es importante tener siempre una postura afable, nada tensa, intentar no tener nada en la mano. Y eso es muy importante también porque el tener en la mano, tocarse, todo eso demuestra, como decía, inseguridad, ansiedad. No interrumpir a los demás y escuchar activamente, eso es muy importante en las conversaciones, ya sabemos que es muy cultural. Lamentablemente en nuestro país en general hay una cultura donde la interrupción del otro, no dejar terminar al otro, gritar al otro, en fin, todo eso es lamentablemente muy habitual, pero demuestra muy poca, no solo educación, sino muy poca capacidad de escucha real y por lo tanto eso dificulta la interacción y la comunicación humana. Y por supuesto una orientación hacia posturas, gestos, todo tipo de expresiones verbales, no verbales, amables. La amabilidad es muy importante, esa apertura, esa cordialidad, siempre que no haya motivos para lo contrario, lógicamente, como elementos fundamentales. Por lo tanto, como veis, no solamente lo que decimos, sino cómo rodeamos todo lo que decimos, cómo transmitimos incluso cuando no estamos hablando. Todo eso es fundamental porque, como ahora terminaré diciendo, la comunicación no verbal, lo que es importante es no tanto la impresión que nosotros queremos causar, que por supuesto lo es, cómo nos presentamos a los demás es muy importante, sino sobre todo la interpretación que hacen los demás. Yo teniendo un objeto en la mano puedo decir que simplemente es porque tengo esa costumbre y por lo tanto para mí no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? Pero no olvidéis nunca que el otro está interpretando mi objeto en la mano de una manera que yo no puedo controlar. Y por lo tanto no se trata solo de la impresión que yo doy, sino también de lo que los demás interpretan acertada o desacertadamente. Y a partir de ahí toman decisiones. Pensad, por ejemplo, la importancia que tiene la comunicación verbal cuando una persona hace una entrevista de selección de personal, cuando una persona va a buscar trabajo, cuando una persona va a pedir un préstamo al banco. No solamente los avales que lleve, no solamente la nómina que lleve, no solamente
tiene que ver con todo lo demás, con la comunicación no verbal. Todos sabemos que muchas decisiones relevantes y trascendentales para la vida de las personas se toman en función de ese tipo de información. Por lo tanto, no lo descuidéis, porque no es solo importante la comunicación verbal u otro tipo de información objetiva, por decirlo así, sino todo lo que transmitimos con nuestra forma de presentarnos, con nuestra postura, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y no olvidéis, por último, lo importante que es que la impresión que nosotros causamos en los demás y los demás en nosotros nos permiten hacer inferencias. Inferencias, como he dicho antes, lo que significa es, a partir de una pequeña información, yo infiero lo que no está, pero yo creo que es. Es decir, a partir de la expresión de una persona, yo puedo incluso hacer inferencias acerca de su personalidad. Es un error, efectivamente, es una exageración. Generalizar a partir de unas pocas muestras de información puede inducirnos a error, pero no olvidéis que lo hagamos consciente o no conscientemente, lo hacemos todos y permanentemente. Por lo tanto, a partir de lo que vemos, que pueden ser señales mínimas, inferimos estados internos de la persona, inferimos sus pensamientos, sus emociones e incluso a veces inferimos mucho más como su personalidad. Hay veces, y seguro que a lo mejor habéis tenido alguna experiencia propia o habéis sido testigos de alguien, que una persona después de interactuar con otra 10 minutos, la presentan, interactúa 10 minutos y dicen no quiero saber nada de ella, no quiero volver a verla, no quiero volver a... ¿Por qué? Si solo en 10 minutos no te da tiempo a hacer un juicio preciso de alguien, precisamente porque hemos hecho inferencias, hemos visto algo que no nos ha gustado y a partir de ahí hemos generalizado, no quiero volver a verla, no quiero tratar con ella, no quiero que trabaje aquí, no quiero que sea mi vecino. Este tipo de inferencias las hacemos muy rápidamente. No siempre quiere decir que sean acertadas o correctas, pero lo que está claro es que las hacemos. Por lo tanto, tener en cuenta la comunicación no verbal en la interacción humana, en cualquier ámbito y más en el laboral, es muy importante porque nos jugamos mucho con esa comunicación no verbal. Y saber manejarla, saber intentar regular esa comunicación no verbal es una parte clave muy importante para el éxito en el trabajo, para el éxito social y por lo tanto para una vida mucho más plena, mucho más integrada y mucho más positiva. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro interés. Yo estoy a vuestra disposición si tenéis tiempo o ganas de alguna pregunta y ha sido un placer para mí estar aquí esta mañana y espero que, aunque muy rápidamente, haya sido interesante y útil lo que os he contado. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Bueno, lo primero, yo soy psicólogo igual que tú y me alegro mucho de tu conferencia y de que a las personas que no están familiarizadas con el lenguaje verbal y extraverbal digan eso, pero no obstante yo quería hacer una intervención de 1 minuto complementaria. Complementaria porque yo soy clínico y tú eres psicólogo social y entonces bueno. Yo sí quería, pensando en digo yo mis discapacitados porque soy discapacitado también, que cuando un ciego oye estas cosas, por lo menos yo cuando era estudiante de psicología decía, caramba, ya yo entonces no voy a tener oportunidad de verle los ojos a la gente, el extraverbal, o un amiguito mío que está en sillón de ruedas, claro, yo voy a tener el extraverbal muy jodido. Y entonces yo pensando, empatizando con las personas que están aquí, yo quería que supieran, que yo sé que tú lo sabes y lo has aclarado muchas veces, el tema de que esas inferencias y esa postura extraverbal es muy importante y es verdad que el mundo de hoy se mueve por eso, pero que esas lecturas muchas veces son demasiado lineales. Esas inferencias, yo en la consulta, son la causa de disfunción de la comunicación. O sea, el ser humano es imposible conocer su personalidad por esas inferencias. ¿Y cómo se aplica esto prácticamente en las personas que estamos aquí? En los discapacitados y los emprendedores que estamos aquí, que hay que cuidar, como dice él, el extraverbal. Tenemos que cuidarlo al máximo. Pero tampoco debemos angustiarnos y pensar que el extraverbal ya nos conoce. Antonio Tejada decía ayer que él fue con 2 carreras, lo vieron con la discapacidad y dijeron, este es jardinero. Y al final nos va a pasar muchas cosas porque el extraverbal no contamos con él, las lecturas, o sea, es verdad que todo lo que tú has dicho, por ejemplo, que si das la mano es superioridad, sí, pero muchos de nosotros, y es lo que decían los profesores, tamborileamos en la mesa, estamos ansiosos un momento y no quiere decir que seamos inseguros. Y entonces las chicas tampoco tienen que pensar que ellas ahora no pueden ser políticas y van a ser inseguras.
Yo lo que quiero es esto, ¿no? Que yo sé que Carlos lo sabe perfectamente, aunque en una conferencia uno aporta, pero yo sí quería apostar por esto, por la relativización de esto. Esto es importante en el mundo visual contemporáneo, hay que tenerlo en cuenta, pero no angustiarnos mucho con eso, porque uno de los errores básicos ahora mismo de la contemporaneidad es inferir desde ese mundo visual externo lineal a la personalidad. Y hay un precepto en psicología clínica que dice: ningún comportamiento humano nos permite conocer exactamente contenidos de la personalidad. Hacen falta muchos, ¿no? Que tú lo has dicho. Entonces, muchas veces los estudios neuropsicológicos dicen: sí, la voz aguda se ha hecho en mono, es más inseguro, pero no, ninguna de estas cosas sirve para afirmar que eres inseguro, eres tímido, aunque la gente se pueda equivocar. Lo decisivo después en el plano interactivo diario, ¿no? Cuidemos este primer aspecto para las impresiones, pero nada de esto es decisivo. Yo quería incidir en esto, sobre todo para la gente que tiene una discapacidad física, visual, porque yo he trabajado con esto, yo cuido mi extraverbal. Si voy a una reunión, no voy mirando para atrás aunque yo no vea. Si Carlos está aquí delante de mí, yo intento como que estar de frente a él, aunque no le vea los ojos. Yo cuido ese extraverbal, pero siempre tengo el riesgo de que mi extraverbal tengo que forzarme más después en la corta distancia, como digo yo, porque no voy a poder funcionar como lo otro. Lo que yo decía ayer en la ponencia, que el ciego a lo mejor no puede ligar con los ojos, tiene que basarse en otras perspectivas, el extraverbal tiene que ser otro, ¿no? Era ese apunte, Carlos, ese ánimo para que la gente no quede derrotada. Hombre, no puedo llegar ahí porque tengo la voz aguda, porque no puedo ver con los ojos, no, era ese sí, sencillamente. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y creo que en algún momento lo he dicho, nunca se puede tomar aisladamente ninguno de estos elementos, sino que es la combinación de todos, pero lamentablemente, y estoy totalmente de acuerdo con tu intervención, no podemos olvidar que lo que los psicólogos sociales también hemos encontrado, y es que los procesos de cognición social, es decir, cómo procesamos la información acerca de los demás, sigue básicamente dos rutas. Uno, que es una ruta central, un procesamiento mucho más detallado, que lo hacemos solo en contadas ocasiones, y la mayor parte de las veces lo que utilizamos es un procesamiento periférico, un procesamiento muy superficial. Lamentablemente, lo que comprobamos en la práctica es que el procesamiento profundo del que tú haces referencia lo utilizamos solo si tenemos motivos muy importantes o mucha motivación para hacerlo, porque de lo contrario nuestro cerebro funciona igual que cualquier organismo y cualquier sistema vivo, economizando energía. Solo invertimos energía en hacer un procesamiento profundo cuando tenemos buenos motivos para hacerlo, si no, economizamos lo más posible. Este principio de economía cognitiva sabemos que, aunque no nos guste y aunque nos parezca que es un poco empobrecedor de la realidad, sabemos que es lo que funciona, y por lo tanto, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también conviene no olvidar que la mayor parte de las ocasiones cuando interactuamos con los demás utilizamos un procesamiento muy superficial. Y esto no hay que tomarlo como un defecto, sino simplemente como una característica del funcionamiento del cerebro humano. Simplemente, pero totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Sí. Yo quería, complementando con esta aportación de Fidel, que me ha parecido muy interesante por complementar lo que has dicho tú y por acercarse un poco a nuestra realidad, que tenemos nuestras diferencias, al tener diferentes discapacidades, y ese tema nos puede preocupar, nos puede inquietar. Entonces, lo que yo intento también añadir, mi punto extra, es que al final, aunque es verdad y comparto la idea de que es importante cuidar esos aspectos no verbales desde un punto de vista consciente, o entrenándolo o teniéndolo un poco en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás, hay algo para mí mucho más importante a la hora de transmitir seguridad, por ejemplo, que es importante, o transmitir amabilidad, si es lo que queremos transmitir, que es realmente sentirla por dentro. Y cuando nosotros realmente nos sentimos confiados y nos sentimos amables o generosos, al final esas pequeñas diferencias que podemos tener, pues por ejemplo al ser ciegos no poder ver bien, no poder captar la mirada de los demás, pues la transmitiremos de otras maneras. Y hay maneras alternativas. Al final lo que más vale es realmente sentirlo. Los políticos, desgraciadamente, a mi modo de entender, se entrenan muchísimo en tratar de transmitir cosas que en realidad no sienten. Y al final son una especie de farsa que cada vez más gente, yo creo que en la sociedad, se está dando cuenta de que fingen más que sienten y hacen. Entonces, eso es un problema para mí. Muchas gracias también, totalmente de acuerdo con eso. Por supuesto, sentirse de una manera y transmitirlo posteriormente es importante, pero también conviene no olvidar que hay veces que, aún no sintiéndolo, tenemos que transmitirlo. Es decir,
Muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos o cuando estamos de cara al público, cuando estamos interactuando con los demás, aunque yo no sienta ciertas emociones de simpatía, de amabilidad con los demás, tengo que manifestarlas. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que ver también con la capacidad de la regulación emocional. Yo puedo estar por dentro ofendido, puedo estar irritado, puedo estar molesto por lo que otra persona me ha dicho y sin embargo tengo que intentar no elevar la voz, utilizar un tono adecuado, a pesar de que yo me siento molesto, me siento incómodo o me siento ofendido. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también conviene no olvidar la regulación emocional. En el fondo, la vida social consiste en actuar, no solamente en ser y manifestar lo que sentimos. Nosotros estamos desempeñando roles y en este momento yo puedo estar muy preocupado, muy angustiado, muy agobiado, pero yo no puedo manifestarlo aquí porque yo aquí estoy desempeñando un rol, que es el de intentar dar una charla en una situación social pública. Mis estados emocionales internos tengo que ser capaz de regularlos y por lo tanto tenemos que entender que la vida social es el desempeño de roles y en esos roles lo que tengo que hacer es actuar. Que las actuaciones, como a veces comentas en el caso de los políticos, son muy forzadas, son falsas, etcétera, sí, lamentablemente sí, pero en la vida cotidiana nosotros estamos actuando y actuar bien es fundamental para la vida social. Simplemente eso, pero totalmente de acuerdo contigo. Gracias. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Yo quería preguntar sobre las personas que hablan sin filtro. ¿Es positivo o es negativo? En general, si hablas sin filtro es negativo, porque por ejemplo muchas personas que dicen que yo soy natural, soy espontáneo, son auténticos, lo que son absolutamente insoportables, porque no puedes ir de auténtico, de natural y de espontáneo siempre, porque si todos dijéramos lo que verdaderamente sentimos y pensamos, esto sería imposible, la convivencia sería imposible. O sea, si tú dijeras, tú, yo, dijéramos a todo el mundo lo que de verdad pensamos y sentimos acerca de los demás, ¿tú crees que tendríamos algún amigo? ¿Mantendríamos el trabajo? Claro, a todos, a cualquiera, a ti, a mí, a cualquiera. Por lo tanto, hablar sin filtro, expresar sin filtro, eso lamentablemente eso es lo contrario a la vida social. ¿Alguna cuestión más? Ya, lo siento, no nos dejan más preguntas. Sí, perdón, una pregunta. Sí, sí. Sandra, sí. Quería preguntar que cómo podíamos paliar las personas ciegas la falta de cómo fijar la mirada en una persona o a la hora de dar una exposición, pues eso, a dónde fijar nuestra vista para no provocar incomodidad en el público y también preguntar el cómo, yo por ejemplo el año pasado hice de locutora de una conferencia y no sabía qué hacer con las manos. O sea, es un problema que es que no sé, no me sale, ¿no? y no sé, para no parecer antinatural también, cuáles son los movimientos a lo mejor más típicos o qué hacer con las manos para pues no provocar esa sensación de incomodidad o de nerviosismo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, brevemente, en cuanto a la mirada, en el caso de las personas invidentes, en la mirada lo más recomendable es lo mismo que hacen las personas que tienen capacidad de visión, y es intentar hacer un abanico. No mirar fijamente al frente, ni mirar solamente a un punto fijo, sino que hacer un abanico, intentar captar cuál es el espacio que hay dentro de esta sala, por ejemplo, e intentar mirar a derecha e izquierda, haciendo movimientos espontáneos, naturales, no como si estuviéramos en un partido de tenis, ¿no? Sino mirando e intentando abarcar a todo el auditorio con naturalidad y sin fijar la mirada al frente y siendo lo más natural posible en ese sentido. Y con respecto a las manos, como decía, las manos lo mejor es mantenerlas a una altura básicamente como unos 30 centímetros, 20 centímetros de tu cuerpo aproximadamente, con las palmas abiertas e intentando hacer gestos que estemos bailando sevillanas, sí que las manos te permitan acompañar lo que estás diciendo, con gestos naturales, con gestos espontáneos, con movimientos suaves que simplemente lo que hagan es reforzar lo mismo que estás diciendo, no con las manos estáticas, ni con las manos levantadas, ni con las manos al frente, sino intentar utilizarlas de una manera natural, ya digo, una altura como del pecho aproximadamente y unos 20-30 centímetros de tu cuerpo, y utilizar esas manos con gestos de apertura, con gestos de movimientos circulares suaves,
que acompañe lo que estás diciendo, que subraye lo que estás diciendo y intentar siempre no utilizar ningún gesto con dedos. Ya sabes que los dedos, utilizar gestos con dedos, señalar con el dedo, hacer con el dedo o gestos de alguna manera pueden ser malinterpretados. Básicamente y muy rápidamente esas serían las principales pautas, pero eso se puede entrenar, Sandra, se puede entrenar sin ningún tipo de problema y es simplemente cuestión de práctica. No hay nada más que practicar, practicar, practicar y al final se domina sin ningún tipo de problema, te lo aseguro, ¿eh? Bueno, pero alguien te puede dar feedback, claro, alguien te puede decir, utiliza las manos así, hazlo de otra manera, eso te puede dar información una persona que te esté viendo mientras tú hablas en público y luego te da retroalimentación y te dice, mira Sandra, las manos así, esto lo haces así, has movido muy la cabeza. Otra persona te puede dar perfectamente información aunque tú no seas capaz de verte y por lo tanto de dominar perfectamente el hablar en público, sin duda, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, perdón por el retraso, el tiempo que he quitado, pero bueno, he intentado ser lo más conciso posible. Muchas gracias.